tal, hermanos? Un gusto poder saludarlos nuevamente por este medio y estudiar juntos las creencias de los adventistas del séptimo día. Y en este día vamos a estudiar la creencia número 12, titulada La Iglesia. Sin duda alguna, una creencia sumamente importante e interesante. Comencemos. Para basar nuestro estudio de este día, vamos a buscar en Efesios 12:19, que dice de la siguiente manera: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia es una comunidad de creyentes, una comunidad de personas que acepta una misma fe y que camina hacia un mismo propósito, cumpliendo una misma misión. Dice el libro Consejos, o más bien Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, en la página 161. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se nos invita a salir del mundo y nos reunimos para adorar, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucción en la palabra, para la celebración de la Cena del Señor, para servir a toda la humanidad y para proclamar el Evangelio en todo el mundo. La iglesia recibe autoridad de Cristo, que es la palabra encarnada, y de las escrituras, que son las palabras escritas. La iglesia es la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Es una comunidad de fe de la cual Cristo mismo es la cabeza. Y también nos dice: la iglesia es la esposa por la cual Cristo murió para poder santificarla y purificarla. Cuando regrese en triunfo, Él presentará a sí mismo una iglesia gloriosa. Los fieles de todas las edades, adquiridos por su sangre, una iglesia sin mancha ni arruga, sino santa y sin defecto. Amén. Qué hermoso. La iglesia en sí no es un edificio. La iglesia son los miembros, aquellos que deciden seguir a Cristo, convertirse en su voz y hacer su obra porque han aceptado su sacrificio como parte o medio de su salvación. Y vamos a iniciar el estudio con la siguiente pregunta. Recordemos, la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál será esta naturaleza? Dice, la Biblia describe a la iglesia como una institución divina. Y vamos a ver qué dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28 nos dice que la iglesia es una institución divina para ayudar a las ovejas, para guiarlas. Es como el redil que mantiene unido y seguro al rebaño del Señor. Muy bien. Las raíces en la iglesia cristiana. ¿Cuáles serán estas raíces? Vamos a ver el siguiente pasaje que se encuentra también en el verso de Hechos 7:38. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para darnos. La raíz de la iglesia es Cristo. Él es el fundamento. De hecho, en alguna conversación se recuerda que le dijo a Pedro: tú serás piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cuando hablaba a Jesús de esto, se estaba refiriendo a él mismo. Él sería la roca que mantendría a la iglesia pura, santa y firme. Entonces, la raíz de la iglesia no es una persona, no es una organización. La raíz y fundamento de la iglesia es la cabeza, Cristo Jesús. Vamos al siguiente. La iglesia como cuerpo. Y vamos a ir viendo algunas cuestiones acerca de la iglesia. Y en este momento vamos a ver Efesios 2:16 de la iglesia como un cuerpo. Vamos a ver qué dice. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, la iglesia se mantiene unida. Así como un cuerpo es un conjunto de cosas que están unidos, pegados, la iglesia tiene que mantener ese mismo espíritu. No se trata de personas alejadas allá, sino de un solo ser que se mantiene en conjunto con la voluntad de Dios. Hace algunos años yo fui a un evento donde predicó el pastor Bullón y recuerdo que estábamos en una asociación y llegamos varios al evento, muchísimos. Y me senté, pues obviamente al lado de hermanos y los saludé y dije yo: ¿por qué no hacemos eso cuando vamos a algunos lugares y sabemos que son hermanos? ¿Por qué hacemos como que no nos conocemos? Se supone que tenemos el mismo Padre, entonces debemos saludarnos
con cordialidad, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Y eso es algo que todos deberíamos aprender. No somos extraños, somos hijos de Dios, y al haber aceptado a Dios como nuestro Padre, eso nos convierte en hermanos y ya no somos extraños. Debemos reconciliarnos en Él y ser amables unos con otros. Siguiente, la iglesia como templo. Y vamos a ver qué dice también Efesios 2:20 acerca de la iglesia como templo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y eso es algo que ya habíamos comentado. Cristo cimentó su iglesia sobre él. El templo no es el edificio tampoco, somos nosotros, porque Dios ha adquirido a su iglesia por medio de su sangre. Siguiente, la iglesia como novia, Oseas 2:19. Vamos a ver qué dice. Te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Qué hermoso. Somos la niña de los ojos del Señor, y esto nos permite gozar plenamente de ese amor que Él nos da. Somos su adquisición más preciada y nos ve como la novia que está a punto de ser desposada para ir con Él a su casa por la eternidad. Y esto es algo precioso. Nunca olvides que tu padre, tu esposo, es el Señor Jesucristo. Claro, recordemos que en esta vida, obviamente adquirimos lazos emocionales, pero ninguno debe ser más importante que el que adquirimos cuando aceptamos a Dios en el corazón. Siguiente, la iglesia como la Jerusalén de arriba. Y vamos a ver qué dice el versículo de Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Refiriéndose a que nosotros somos la Jerusalén espiritual, el Israel espiritual. El Señor nos llamó a ser parte de su pueblo y adquirimos estas mismas cualidades que tuvo el Israel literal, y que ahora esperamos, confiados, que hay una Jerusalén celestial, de la cual aquí en la tierra nosotros somos el reflejo. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de vivir una vida que se semeje a lo que el cielo vive cada día y que desea y anhela de nosotros. Así que tenemos que entender que como iglesia no somos un individuo, sino un conjunto, una unidad que representa a una Jerusalén celestial aquí en la tierra. Siguiente, la iglesia como familia. Y vamos a ver qué dice Efesios 2:19. Por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Si recuerdas, este fue el pasaje con el que iniciamos nuestro estudio. Y es que sí, una vez que somos ingresados a la iglesia, una vez que somos parte de este cuerpo especial, ya no somos más extranjeros, somos llamados hijos de Dios. Y esa connotación nos permite tener una identidad y también adquirir una familia, que es la familia espiritual. Vamos con el siguiente pasaje que dice: la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y vamos a ver en 1 Timoteo 3:15 qué se nos dice. Vamos a ver ahí. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto es algo maravilloso. Pablo le dice a Timoteo su comportamiento en la iglesia, y le dice: por si yo tardo, tú sepas cómo debes conducirte. Pues la iglesia es baluarte y verdad, es decir, la forma en la que nos conducimos es a través de la verdad y de recordar que somos miembros de un grupo especial que representamos a Cristo. La iglesia como un ejército militante y triunfante. Y vamos a ver Mateo 24:13. Dice lo siguiente: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pues sí, ayer vimos en la creencia anterior que estamos en una guerra y necesitamos permanecer firmes, fuertes, hasta que Cristo venga. No importa qué cosas sucedan a nuestro alrededor, tenemos la confianza de que Él puede proveer para nuestras necesidades y darnos fuerzas. Pero si no perseveramos hasta el fin, ¿cómo podrá Cristo salvarnos, ayudarnos?
No es posible. Estamos en un conflicto y somos militantes, somos parte del ejército del Señor como iglesia. Esta iglesia no es una iglesia a la que llegas y te sientas, es una iglesia en la que debes trabajar, porque es una iglesia que está obrando en favor de otros. Y eso nos permite también tener una ocupación, una misión de servicio, lo cual le da sentido e identidad a la vida. Vamos a ver, por último, la iglesia visible e invisible. Y vamos a ver el siguiente pasaje que se encuentra en Juan 10:16, que dice lo siguiente. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. La iglesia se compone de personas que pertenecen a ella y otras ovejas que están en otro redil. Es decir, personas que aún no conocen la verdad completa. Pero una vez que les sea proclamada, ellas regresarán al redil de su padre. Y terriblemente algunas que estamos en el redil, puede ser que salgamos. Necesitamos mantener nuestra comunión con Dios para que esto no suceda y permitirnos ser transformados por Él. Siguiente pregunta. ¿Por qué fue necesaria la organización cuando la iglesia creció? Recordemos que la iglesia inició allá con los discípulos. ¿Pero por qué se tuvo que organizar? Se cuenta que en aquellos días había una discusión entre griegos y judíos por la administración de los bienes. Los griegos decían que a las viudas se les daba más y pues a los griegos se les daba menos y a los judíos se les daba más. Entonces hubo la necesidad de que los discípulos se destinaran solo para la predicación y se comisionaran diáconos que administraran y guiaran a la iglesia que ya estaba creyendo en Cristo. Y allí en el pasaje de Hechos 6, 1 al 4, podemos ver cómo la iglesia decide organizarse colocando a los misioneros y a los diáconos para que ambos pudieran dedicarse de forma concreta a una misión. Se elige a los diáconos para administrar la iglesia y así se empieza a organizar. ¿Por qué? Porque mientras más personas somos en la iglesia, necesitamos más de una administración adecuada y de una organización, porque esto nos dará orden y el cielo es un lugar de orden. Siguiente. ¿Cuál es el papel del anciano de la iglesia? Y vamos a ver qué dice Primera de Pedro 5:3. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino de tal manera que seáis ejemplo de la manada. Los ancianos tienen una responsabilidad tremenda y no es la de dirigir o liderear o decir aquí así se hacen las cosas. No, su mayor responsabilidad es la de ser ejemplo. El ejemplo, tanto en la paternidad como en la iglesia, son mucho más poderosos que nuestras palabras. Podemos predicar muy bonito, podemos creer que administramos muy bien, pero si no estamos siendo ejemplo, de nada sirve. Al igual que un padre en su casa tiene que ejemplificar a su hijo la forma en la que se hacen las cosas. Si yo quiero que mi iglesia sirva de forma adecuada, primero debo servirle yo. Y los ancianos tienen que entender que se les ha colocado allí porque el Señor ha sido bueno y los ha visto con ojos de amor para dirigir a su iglesia. Pero el Señor jamás maltrató, jamás humilló y jamás se colocó como un líder prepotente, sino que siempre fue el servidor de todos. Y de él se debe seguir el ejemplo como líder de la iglesia. Bien, vamos al siguiente. ¿Cuál es el papel de los diáconos y de las diaconisas? Primera de Timoteo 3. Del 8 al 13 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sin soberbias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Para que ejerzan el diaconado, ganan para sí un grado honroso. Los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto va para todo miembro de iglesia. Claro que aquí el Señor lo designa para los líderes, tanto ancianos como diáconos, como cualquiera que se pare y dirija algún aspecto de la iglesia. Pero todo miembro debería ser irreprensible y sin tacha, porque estamos viviendo una vida que se asemeje a Cristo.
Todos necesitamos buscar esta perfección de la que Timoteo habla, que no es imposible, porque si fuese imposible, jamás el Señor la hubiese dejado. Dios nos da juntamente con las pruebas, las salidas y la fuerza para hacer su voluntad. Medita y aplica. ¿Qué papel ha jugado la iglesia en tu vida espiritual? Yo supongo que la iglesia debe ser una parte importante de tu vida. Al menos para mí lo es. No concibo mi vida sin pertenecer a esta sagrada iglesia, a esta sagrada fe, porque sin duda alguna aquí está la verdad y mora Cristo Jesús. ¿Cuáles son las razones que tienes para consagrarte en la iglesia? Bueno, la consagración, la hermandad, siempre produce fuerza espiritual. No es lo mismo consagrarnos en nuestra casa y lo acabamos de vivir a través de la pandemia. Obtuvimos o tratamos y luchamos de mantenernos a flote, pero no era lo mismo congregarnos en casa que ir a la iglesia y trabajar y convivir todos juntos. La iglesia, sin duda alguna, los miembros son nuestros hermanos y como con un hermano carnal, la convivencia y la solidificación como grupo es sumamente importante. ¿De qué manera contribuyes a la unidad de la iglesia? Esta es una pregunta importante. Si yo divido, no tengo el Espíritu de Cristo, porque cualquier miembro que no está unido a Cristo dividirá. Pero aquel que se une a la sagrada voluntad del Señor buscará siempre que la iglesia esté unida y trabajando. Meditemos en el Señor para que Él nos transforme y cambiemos nuestras percepciones acerca de nuestro grupo de miembros y de la iglesia, para que juntos podamos recibir a Cristo Jesús, que no falte ninguno, que todos podamos estar en la patria celestial como iglesia, como miembros y como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga.